Bien, hermanos, comenzamos otro estudio muy importante para nuestros tiempos, que si no lo entendemos correctamente nos podemos quedar fuera del arca, como aquellos que se quedaron fuera en los días de Noé. Pero como siempre, antes de comenzar, vamos a hacer una oración pidiéndole a nuestro Dios que nos guíe en este estudio. Padre bendito, Rey todopoderoso, Dios del universo, usted sabe que le alabamos, que le bendecimos, que le glorificamos y le honramos, Dios todopoderoso, Padre eterno, y que alabamos, bendecimos, glorificamos y honramos a su Hijo, a nuestro Dios Yeshua, el Verbo de Dios. Padre bendito, Rey eterno, suplicamos en el nombre de su Hijo, nuestro Señor Yeshua, el Verbo de Dios, que nos dé conocimiento, sabiduría y entendimiento para hacer estos estudios. Suplicamos que nos dé de su palabra, de su luz y de su verdad, y que sea su palabra, su luz y su verdad la que quede grabada en estos audios. Que sea su palabra, su luz y su verdad, Padre eterno, la que entre a nuestros oídos, a nuestra mente y a nuestro corazón. Se lo pedimos, Dios eterno, en el nombre todopoderoso de nuestro Señor Jesús, a su Hijo, el Verbo de Dios. Amén. Título del tema, hermanos: ¿nosotros sufriremos la gran tribulación? Esa manera de pregunta, el título del tema, que lleva un subtítulo. El subtítulo se llama Las dos tribulaciones en los últimos 2000 años que están en Mateo 24. Repito el título y el subtítulo, a manera de pregunta el título. ¿Nosotros sufriremos la gran tribulación? Yo sé que esta pregunta usted se la ha hecho, hermano, o que ya tiene el entendimiento de que sí la tenemos que sufrir, o no, si usted piensa en la pretribulación y en el prearrebatamiento. Pero ese sería otro tema. Repito el subtítulo del tema: las dos tribulaciones en los últimos 2000 años que están en Mateo 24. Todo esto está, y la mayor parte del tema lo vamos a desarrollar en el capítulo 24 de Mateo. En este capítulo hay dos tribulaciones narradas ahí, solo que hay que diferenciarlas y separarlas para primero poder verlas. Para primero poder ver que sí hay dos tribulaciones ahí, y para poder entenderlas tenemos que separarlas. Si no las separamos, podemos entender o interpretar que en Mateo 24 solo habla de una tribulación. Ese sería un error. Hay que recordar que en ese capítulo Cristo está hablando de 2000 años, que es el tiempo desde que Él está en la tierra diciendo esto hasta su regreso. Repito, en Mateo 24... en Mateo 24 hay que aclarar que Cristo les habla a sus discípulos, diciéndoles que vendría una gran tribulación como nunca la ha habido ni la habrá, pero para ellos. Esto lo dice en el verso 21, voy a leer el verso 21, voy a repetir varias veces este verso. Verso 21 dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pero esto se lo está diciendo a sus discípulos, a los apóstoles. Les dice que esto vendrá para ellos y para los seguidores de Cristo hasta la Inquisición. De hecho, la Inquisición de eso se trataba. La Inquisición se trataba de perseguir, torturar y matar a los seguidores de Cristo que tenían creencias diferentes al papado. Esa fue una gran tribulación, aflicción y tiempo de prueba para los seguidores de Cristo desde los apóstoles. Esto comenzó desde los apóstoles, a quienes les está hablando aquí. Y desde aquí ya podemos ir viendo por qué esta tribulación de la que habla el verso 21 es gran, porque esta es la gran tribulación. Es gran por el tiempo que duró, que como ya lo vamos viendo desde aquí, fue desde los apóstoles hasta aproximadamente el año 1800, que es alrededor de ese año cuando termina la Inquisición. Este fue un gran tiempo, grande, en el que fueron perseguidos, encarcelados y asesinados los seguidores de Cristo, repito, desde los apóstoles. En este capítulo, Cristo habla desde su muerte y resurrección hasta su regreso, lo que abarca los últimos 2000 años, que son los que nosotros estamos viviendo hoy. Y en este capítulo, Cristo habla de dos tribulaciones, pero como dije, hay que separarlas. Una tribulación de la que habla es gran, que sería la primera de la que habla en este capítulo,
es la que habla en los primeros versos, que ya estamos viendo por qué es gran, por el tiempo que duró, fueron muchos años, alrededor de 1700 años, y habla de otra tribulación que ya no es gran, y que es la segunda de la que habla en este capítulo 24, pero ya en los últimos versos. A partir del verso 23, habla de la segunda tribulación, que ya no es gran, y hasta antes del verso 23, o sea, hasta el verso 22, habla de la primera gran tribulación, que sí es la gran. En la primera gran tribulación hay guerras y rumores de guerras. Se levanta nación contra nación y reino contra reino. Hay pestes, hay hambres. Hay que poner mucha atención en esto. Hay hambres, hay terremotos, como aquel terremoto de Lisboa que nos narra la historia, que abarcó varios países. Fue un terremoto muy grande. Este ocurrió en 1755, antes del año 1800. Pero mire, vamos a empezar a leer lo que dice la Biblia. Ahí mismo en Mateo 24, en los versos 6 y 7 nos dice: oiréis de guerras y rumores de guerras. Ahí está. Dice: mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Y nos dice muy claro, pero aún no es el fin. Verso 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Todo esto, lo dice muy claro el verso 6, todo esto no es el fin. Todo esto, dice el verso 8, que es el que sigue, que solo son principio de dolores. Todo esto, que es la primera y la gran tribulación. Y sigue hablando de la gran tribulación, que repito es la primera, y dice que serán entregados a tribulación y los matarán, y que serán aborrecidos por causa del nombre de Cristo. El verso 8 ya lo vimos, que todo esto es principio de dolores. Y en el verso 9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Y luego dice el verso 10, voy a leer hasta el 13, dice: muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Pasará todo esto. Y después de que pase todo esto, estaremos llegando al año 1800 aproximadamente, que es donde termina todo esto. Y después de ese año, cuando se termine, incluyendo la Inquisición, hasta ese entonces podrá ser predicado el Evangelio con toda libertad en todo el mundo. Y entonces, ahora sí, vendrá el fin. ¿Qué es lo que dice el verso que sigue? El verso 14 dice: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Hasta ahí podría ser predicado el Evangelio por todo el mundo, hasta alrededor del año 1800, que es cuando termina la Inquisición. ¿Por qué? Porque hasta ahí, de hecho es en 1798 cuando termina la autoridad de la bestia, que sabemos que la bestia es el papado. La bestia, el papado, mataba a todo aquel que quería hacer una traducción, una copia, o que quería esparcir la Biblia. Durante todo el tiempo que tuvo autoridad la bestia, que fue hasta 1798. Hasta ahí, por eso yo daba una fecha aproximada, alrededor de 1800, porque en 1798, ya casi 1800, es cuando termina la autoridad de la bestia. Y de hecho la Inquisición oficialmente termina hasta 1808. Por eso tomamos la fecha de alrededor de 1800. Hasta después de 1800 fue cuando pudieron hacer libremente traducciones de la Biblia a otros idiomas e incluso al idioma del pueblo. Y esto lo pudieron hacer hasta ese tiempo sin que los mataran. Porque el papado, con el pretexto de reverenciar la Biblia, la había mantenido encerrada en una lengua desconocida y la había ocultado al pueblo. Todo esto, repito, sucedió hasta alrededor de 1800. Después de 1800 hubo libertad para traducir la Biblia y la invención de la imprenta ayudó mucho con todo esto y con toda la propagación de la Biblia a diferentes idiomas.
La creación de la imprenta, la invención de la imprenta ayudó mucho con esto. Y con esto el evangelio empezó a ser predicado en todo el mundo, pero desde 1800 para hoy, el evangelio ya ha sido predicado a todo el mundo para hoy. Y dice el verso 14, como leíamos, que cuando eso suceda, cuando sea predicado el evangelio por todo el mundo, entonces vendrá ahora sí el fin. Pero lo que sigue narrando en los siguientes versos, igual también viene antes del fin. Hay que entender esto también, que a partir del verso 15 se vuelve a regresar para narrar igual desde que Cristo está en la tierra hasta su regreso. Y en esta ocasión, que se regresa a partir del verso 15 hasta el verso 22, desde los primeros versos hasta el verso 22, los primeros versos son los que estamos leyendo, hasta el verso 22 se narra lo que es la gran tribulación. Después, a partir del verso 23, ya habla del regreso de Cristo y lo que sucedería ya en la segunda tribulación que narra el capítulo 24, que sí sería ya la tribulación final. Esa ahorita la vamos a ver, la segunda tribulación, que es la tribulación final. Pero primero veamos los versos que no hemos visto aquí y que están antes del verso 22. Que es hasta donde está la primera gran tribulación. En los versos que hasta ahorita hemos visto, en el verso 9, ya vimos el verso 9, donde dice que serán aborrecidos por causa del nombre de Cristo. Esto, hermanos, no podemos decir que no ocurrió desde los apóstoles, y que son a los que precisamente les hablaba Cristo cuando les dice que serían entregados a tribulación ellos, y que los matarían y que serían aborrecidos por causa de su nombre desde ellos, desde los apóstoles, que es a quienes les está hablando. En los días de los mismos apóstoles a los que Cristo les estaba diciendo esto, en esos días, en sus días de los apóstoles, comenzó a cumplirse esa gran tribulación. Lo podemos comprobar con la Biblia. Vamos a ver hechos, vamos a ver los hechos, lo que ya fueron, lo que es un hecho, no lo que es profecía, lo que fue un hecho, que está narrado aquí en el libro de Hechos. En el capítulo 5, voy a leer desde el verso 17 al 20, dice: entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles, apresaron a los apóstoles, dice, y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, bueno, ahí ya sigue narrando lo demás. Aquí el punto es que lo que estamos viendo, quienes estaban sufriendo ya esta gran tribulación por causa del nombre de Cristo. Desde ahí los apóstoles, desde estos, de los que estamos viendo en Hechos, se cumplía que ya eran perseguidos y encarcelados. Estamos viendo que los metieron ahí en la cárcel pública. Y esto era por ser seguidores de Cristo. Voy a leer ahí mismo en Hechos 5, me voy a ir hasta el verso 27, voy a leer 27 y 28, dice: cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo, ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. El sumo sacerdote les pregunta, ¿no les mandamos estrictamente que no enseñaran en ese nombre? A lo que los apóstoles responden, verso 29, respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Luego dice el verso 30, voy a leer hasta el 33, el Dios de nuestros padres levantó a Cristo, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Dice en el 33, ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Ese fue el que me faltó leer. Bueno, voy al 40 y 41. Dice, convinieron con él
y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Cristo y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Como podemos ver aquí, desde el verso 33, donde dice que ya querían matarlos. En los versos anteriores vimos que los echaron en la cárcel. Aquí estamos viendo que los azotaron y que les impusieron que no hablasen en el nombre de Cristo. Esos apóstoles a los que Cristo les dijo que vendría una tribulación tan grande como nunca la ha habido ni la habrá, estos, desde la muerte y resurrección de Cristo, ya estaban siendo perseguidos, azotados, encarcelados y los querían matar. Lo estamos comprobando con la Biblia. ¿Esa gran tribulación se cumplió desde aquel tiempo? Claro que sí. Y es grande por el tiempo que duró, porque duró desde los apóstoles hasta la Inquisición. En la Inquisición igual siguieron muriendo por causa de Cristo, por las creencias que tenían y que no quisieron adoptar las creencias que les quería imponer el papado. Al final incluso a los apóstoles también los mataron por ser seguidores y apóstoles de Cristo. Y sabemos que casi todos murieron de una manera trágica. Apedreados, decapitados, descuartizados. Sabemos que el único que no murió de una manera trágica fue Juan, pero de ahí en fuera todos los apóstoles. Usted sabe que Pedro, el apóstol Pedro, murió crucificado con la cruz de cabeza. Bueno, aquí el punto es que la tribulación de la que está hablando desde Mateo 24:9, ahí dice que serán aborrecidos por causa de su nombre. Desde los apóstoles estamos viendo que ya se cumplía. Y esa tribulación es la misma de la que sigue hablando hasta el verso 21, donde ya le llama gran tribulación. Repito, gran tribulación porque duraría, como ya lo vimos, desde los apóstoles hasta la Inquisición, donde en la Inquisición siguieron muriendo por causa del nombre de Cristo. Pero vamos a regresar a los versos que no hemos visto. Seguía el verso 15, llegamos hasta el 14, donde dice que vendrá el fin. Verso 15 es donde vamos, donde habla de la profecía de Daniel. Y a partir del verso 16 al 20 es donde está la huida. Vamos a leerlo. Verso 16 al 20 dice: y aún de las ciudades vecinas, estoy leyendo Hechos 5, me voy a Mateo 24. Voy a leer desde el verso 16. Dice: entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que crían en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Ahí llegamos hasta el verso 20, donde está la huida. Y el que hayan huido a los montes, igual en la Inquisición sucedió. De hecho, la historia nos narra que los apóstoles, después de los apóstoles vivían en catacumbas, todos aquellos que eran seguidores de Cristo. Eran túneles a los que en la historia les llama catacumbas. Y en el verso 21, ya lo leímos, voy a leer 21 y 22 de Mateo 24. Dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Llegamos al verso 21, donde está mencionada ya la tribulación como gran tribulación. Y ya vimos, los que ya han visto el tema de los dos testigos, ya vimos cómo fueron acortados esos días de esa gran tribulación. Y a partir del verso 23 ya se habla del regreso de Cristo, lo que sucederá ya en la segunda tribulación, que como se los comentaba, se narra a partir del verso 23. Dice ahí en el verso 23: entonces si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no le creáis. Entonces aquí ya estamos hablando del regreso de Cristo. Y dice que si alguien dice que Cristo está aquí o allá, no le crean, porque se levantarán falsos ungidos, lo que son falsos cristos y falsos profetas. Dice el verso 24, porque se levantarán falsos cristos
y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Hoy, ¿a cuántos no hemos oído hacerse llamar profetas, hermanos? Muchos, ¿verdad?, se autonombran profetas o se autodan ese título. Bueno, esos son los falsos profetas. ¿Y a cuántos no oímos decir que son ungidos? Bueno, esos son los falsos ungidos. Y la palabra ungido significa Cristo. Los que se dicen ser ungidos son los falsos ungidos, son los falsos cristos. Y hay algunos de estos que se hacen señales y prodigios cuando oran por enfermos y los enfermos sanan. Esas son las señales y prodigios con las que, de ser posible, engañarán aún de los ya escogidos, porque no son sanaciones reales o no son sanaciones que vienen de Dios. Solo son demonios saliendo de personas pero que no salen realmente por obra de Dios, salen precisamente para engañar. Porque cuando salen dejan de oprimir a la persona, y la persona sí parece sanar, o igual, si quiere usted verlo de esa forma, sí sana. Pero porque los que son oprimidos por el diablo sí enferman, no porque realmente estén sanando o arreglando alguna parte de su cuerpo. El diablo solo deja de oprimirlos y así pareciera que sanan. En este engaño pueden caer muchos pensando que sí es Dios sanando a través de aquellos que por esas sanaciones, señales o prodigios que están haciendo, se hacen llamar ungidos. Esos son los falsos ungidos, que es lo mismo que los falsos cristos. Y este es el engaño en el que, de ser posible, serán engañados aún de los escogidos. Dice en Hechos, capítulo 10, en el verso 38, voy a leer el verso 38, dice: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Cristo de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Ahí está. Cristo sí sanaba a los oprimidos por el diablo, es decir, que las opresiones de Satanás sí enferman. Y Satanás, con solo dejar de oprimir a alguien, puede hacer parecer que sanó. Y esto lo hace precisamente para engañar, para hacer creer que la persona que oró sanó a esa persona por el poder de Dios. Ese es el engaño y las señales y prodigios con los que, de ser posible, serán engañados aún de los escogidos. Pero vamos a regresar al capítulo 24 de Mateo. Vamos a regresar a las tribulaciones. Nos quedamos en el... ¿Hasta qué verso llegamos? Hasta el verso 21. Bueno, me voy a brincar ahorita, vamos a ver los demás, pero me voy a brincar ahorita hasta el verso 25. Mateo 24, 25, voy a leer hasta el 27. Dice: ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ahí está cómo será la venida de Cristo. Sabemos que el Hijo del Hombre es Cristo. Y aquí ya estamos llegando hasta el verso 29. Bueno, el verso 28 dice: porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, ahí se juntarán las águilas. Verso 29 dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Aquí está otra tribulación, dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, que es la que ya tiene que ver desde donde empieza a hablar del regreso de Cristo. Y es aquí donde ya se oscurece el sol y la luna. Y en el verso 30 ya se ve a Cristo viniendo sobre las nubes. Desde el verso 23, todo esto ya es parte de la segunda tribulación, de la que habla el capítulo 24, que es la tribulación final y que es donde sí está el regreso de Cristo. En la primera tribulación, que es la gran tribulación, no está el regreso de Cristo. En la primera, que es la gran, el sol y la luna no se oscurecen. En la primera, que es la gran tribulación, como ya vimos, en el verso 7 dice que hay hambres.
Y en la segunda tribulación, que ya no es gran, y que está a partir del verso 23, donde en el verso 29 sí se oscurece el sol y la luna, en el verso 38, mira, vamos a ver cómo dice el verso 38, dice, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, y casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca. Entonces, en el verso 38 dice que estaban comiendo y bebiendo. Si en la primera tribulación, que es la gran, en el verso 7 dice que hay hambres, y en la segunda tribulación, que es la final, dice en el verso 38 que están comiendo y bebiendo, por pura lógica no puede ser la misma tribulación. Y por pura lógica, también este capítulo no habla de una sola tribulación. Y si le seguimos ahí en el verso 39, dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre, que es Cristo. Ya en el verso 39 dice que así será la venida de Cristo. Y en el verso 30, que también ya vimos, ahí está cuando a Cristo ya se le ve en las nubes. Todo lo del regreso de Cristo sí está en la segunda tribulación, que es la tribulación final, y que está a partir del verso 23. Pero todo esto no está en la primera tribulación, que es la gran, y que está desde los primeros versos hasta el verso 22. Repito, en la segunda tribulación sí está el regreso de Cristo, esa es la tribulación final. Y en la primera tribulación, que es la gran tribulación, en esa no está el regreso de Cristo. Esa es la diferencia más importante. Voy a regresar otra vez a leer el verso 21 de Mateo 24. Bueno, no lo leo, ya se lo leí muchas veces. Como dije, lo voy a estar repitiendo. Cristo ahí en el verso 21 habla de una tribulación o aflicción para su iglesia, para sus seguidores. Ahí, en esa gran tribulación, no habla del fin, ni de la destrucción que vendrá al final antes del regreso de Cristo. El fin sí va separado de la gran tribulación. El fin es el fin, es destrucción total, no es solo tribulación. El fin de la humanidad o la destrucción de la humanidad no es lo mismo que la tribulación o aflicción para los apóstoles, para los seguidores y para la iglesia de Cristo. Cristo en el capítulo 24 no habla solo del fin. En este capítulo habla de 2000 años y de lo que pasará en esos 2000 años, que son los últimos hasta su regreso. Porque si no fuese así, mire, de lo contrario, ¿cómo podríamos entender o interpretar o cuadrar el verso 34? Y fíjese dónde está el verso 34. El verso 34 está en la segunda tribulación final, porque es el verso 34. Y dice, de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuál esta generación es la que no pasará hasta que todo esto acontezca? ¿La de los discípulos? Es obvio que no, ¿verdad? Entonces, esto nos está diciendo con claridad que hay dos tribulaciones de las que habla Mateo 24. Porque aquí nos está hablando de una generación que no pasará hasta que todo esto de la segunda tribulación acontezca. Hay una generación que no pasará hasta que todo eso acontezca. Esa es una generación y esa es la generación del fin. Y repito, es obvio que esta generación del fin no es la de los apóstoles. Y si Cristo habló de 2000 años en este capítulo, en 2000 años hay muchas generaciones. Y habló de una tribulación que es para la última generación, que es la que no pasará hasta que toda la destrucción final acontezca. Y hay otra tribulación, que es la gran, que comienza desde los apóstoles, y que son a los que precisamente les está diciendo que sobre ellos viene una gran tribulación, que es grande porque comenzó desde los apóstoles y terminó hasta la Inquisición. Pero entonces aquí sería la pregunta, ¿cuál es la destrucción final que debe acontecer antes de que la última generación pase? Bueno, la destrucción final, que será la que traerán los sellos, trompetas y copas. La última generación no pasará hasta que toda esa destrucción de los sellos, trompetas y copas acontezca. Y esa destrucción de sellos, trompetas y copas que acontecerá, ¿cuándo acontecerá?
en la segunda tribulación, de la que habla este capítulo 24 de Mateo, que es la tribulación final, pero no es la gran tribulación. La destrucción de sellos, trompetas y copas sí es el fin, y sí es tribulación, pero no es la gran tribulación. Sé que suena repetitivo, pero tengo que hacerlo para esclarecer un poco esto. La segunda tribulación final, de la que habla Mateo 24, es en donde sí está el regreso de Cristo. Y es donde viene la destrucción de los sellos y las trompetas. ¿Por qué? Porque los sellos y las trompetas tienen todo que ver con el regreso de Cristo. Porque Cristo regresa, dice la Biblia, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios. Mire, vamos a verlo en la Biblia. Está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 16, dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo desciende del cielo, dice ahí, con trompeta de Dios. El toque de trompetas tiene todo que ver con el regreso de Cristo. Y para el regreso de Cristo y la segunda tribulación final de la que habla Mateo 24, también ya vimos que dice el verso 29 que el sol y la luna se oscurecen. Dice que el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y que las estrellas caerán de los cielos. ¿Y dónde dice en la Biblia que ocurrirá esto? Bueno, la Biblia dice que esto ocurrirá en los sellos. Entonces vea que aquí tiene todo que ver las trompetas y los sellos con el regreso de Cristo. Porque en el sexto sello, para ser más exacto, es donde dice que el sol, la luna se oscurecerán y que las estrellas caerán del cielo. Vamos a leerlo. En Apocalipsis capítulo 6, en los versos 12 y 13, estamos en el sexto sello, dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto, y ahí va. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Ahí está. El sol se puso negro, se oscureció, la luna dejó de dar su resplandor, se puso como de sangre y las estrellas cayeron del cielo. Esto es lo que pasará en la segunda tribulación final que empieza por los sellos. Este es el sexto sello. Lo que dice el sexto sello es lo que dice Mateo 24, 29 que pasará. Sucede en el sexto sello y estamos viendo que sucede en los sellos. El regreso de Cristo y el fin, toda esa destrucción que traen los sellos y trompetas, ahí está, tiene todo que ver con el regreso de Cristo, porque también acabamos de ver que Cristo dice que descenderá del cielo con trompeta. Entonces la tribulación final y el regreso de Cristo tiene todo que ver con la destrucción que traen los sellos y las trompetas. Y hay que notar algo importante aquí. Para antes de su regreso, del regreso de Cristo, no se mencionan las copas de la ira. ¿Por qué? Porque Cristo regresa antes de la ira. El punto es que Mateo 24 sí nos habla de dos tribulaciones diferentes. En una hay guerra, pestes y hambres, y en otra están comiendo, bebiendo y en banquetes de bodas, hasta que venga destrucción repentina sobre ellos, que también lo dice la Biblia, ahorita lo vamos a ver. Cuando venga destrucción repentina sobre ellos, es ahí donde comenzarán a abrirse los sellos y después se tocarán las trompetas. La destrucción que traen los sellos y las trompetas será la destrucción repentina que vendrá sobre ellos, no sobre el pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios recuerde que será protegido por el sello de Dios y por Cristo en esa tribulación final o en esa hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Prueba o tribulación final, que son los sellos, trompetas y copas. Vamos a verlo todo esto con la Biblia. Vamos a empezar viendo 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, en el verso 2. Bueno, voy a leer desde el 1. Dice, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Ahí está.
todo esto tiene que ver con el regreso de Cristo. Aquí está hablando también del regreso de Cristo. Dice que vendrá como ladrón en la noche. Habla de su venida, de su regreso. El verso 3 dice que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. La destrucción repentina vendrá, dice ahí, sobre ellos. ¿Sobre quiénes ellos? Sobre quienes estarán en paz y seguridad, comiendo y bebiendo y dándose en matrimonio. Ahí será cuando vendrá destrucción repentina sobre ellos. Destrucción que traerán los sellos, las trompetas y las copas. Aquí podríamos preguntarnos por qué aquí Pablo no dijo sobre nosotros vendrá destrucción repentina. Pues es muy claro, porque la destrucción vendrá sobre los que están en paz y seguridad, comiendo y bebiendo, y que además están dormidos, no velando en la palabra de Dios. Lo dice más adelante. Voy a leer ahorita el verso 4. De ahí de 1 Tesalonicenses 5 dice, mas vosotros, hermanos, no estéis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Dice, ustedes, hermanos, no estén en tinieblas. ¿Para qué? Para que aquel día, un día en el que regresa Cristo, un día que en profecía es un año, dice, para que no lo sorprenda como ladrón en la noche. Y me voy a brincar hasta el verso 6. Dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Dice, no durmamos como aquellos que están comiendo y bebiendo y dándose en casamiento y durmiendo. Dice, no durmamos como los demás, sino velemos, porque si dormimos como los demás, entonces sí vendrá destrucción repentina sobre nosotros también. Y Cristo sí vendrá sobre nosotros también como ladrón en la noche si estamos dormidos como los demás y si no estamos velando en su palabra. Hoy el mundo está dormido en sus religiones. Son pocos, muy pocos los que están despertando a la verdad de la palabra de Dios. Ahora, no malentendamos y no cantemos victoria al entender que la gran tribulación ya pasó. Sí, la gran tribulación ya pasó. Pero en el fin habrá más destrucción que en la gran tribulación. Porque repito, porque el fin sí será el fin. Es el fin de toda la humanidad como había sido hasta ese tiempo. Y la gran tribulación fue gran tribulación para los apóstoles, para los seguidores de Cristo y para su iglesia. Y la destrucción del fin viene pero para todo el mundo. Y para la tierra también, porque también será destruida la tierra. No solo viene para seres humanos en el fin y en la aflicción que pasó la iglesia de Cristo, los seguidores de Cristo, esa sí vino solamente para seres humanos. Esa, la gran tribulación de la que habla el verso 21, de aquí de Mateo 24, que les dije que iba a repetir mucho ese verso, ese verso 21, esa gran tribulación fue aflicción, dolor y sufrimiento, principalmente para seres humanos. No fue destrucción total para la tierra y no fue para todo el mundo. Y la tribulación o prueba final sí es para todo el mundo y es de la que habla Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Vamos a verlo. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Esto sí es para todo el mundo, para todos los que moran sobre la tierra. Y como bien sabemos, la tribulación es aflicción, es un tiempo de prueba. La tribulación es prueba, es aflicción. Y esta prueba, de la que habla aquí en Apocalipsis 3:10, o tribulación, es con la que se viene a probar a todos, dice a todos los moradores de la tierra. Esta sí es la destrucción final de los sellos, trompetas y copas, y es para todo el mundo. Y con los sellos, trompetas y copas, sí viene destrucción a la tierra. No es solo aflicción, dolor y sufrimiento para seres humanos, como sí lo fue la gran tribulación.
Entonces, aquí el punto a aclarar es que el verso 21 de Mateo 24, que habla de una gran tribulación, esa no es la tribulación final. La gran tribulación no es la tribulación final. Y esta gran tribulación del verso 21, esa gran tribulación sí vino a futuro de Cristo, hay que tenerlo en cuenta también. La gran tribulación del verso 21 sí vino a futuro de Cristo, pero no viene a futuro nuestro. Esta gran tribulación, que sabemos que terminó hasta la Inquisición, todo eso sí fue a futuro de Cristo, incluyendo la Inquisición. Es a futuro de Cristo, pero no es a futuro nuestro. Repito, la gran tribulación no es a futuro nuestro, pero sí fue a futuro de Cristo. Hasta alrededor de 1800 terminó. Pensar que Cristo no habló de ese sufrimiento inimaginable, de esa muerte y torturas que sufrieron sus seguidores en la Inquisición, pensar que se brincó la Inquisición y habló de otra gran tribulación que viene a futuro nuestro, eso es un gran error. Hombre, hermanos, sus seguidores dieron su vida por Cristo, siendo torturados con torturas inimaginables. ¿Usted cree que Cristo no hablaría de eso? ¿Que se brincaría el hablar de todo ese dolor y sufrimiento que sufrieron sus seguidores y que hablaría de otro dolor y sufrimiento que viene a futuro nuestro? Repito, pensar que así fue o que así serán las cosas es un gran error. Y repito el verso 21, ahí dice que no habrá otra gran tribulación como esa, y así será, porque ahora para el fin será diferente. Ahora para el fin, que es la segunda tribulación, será al revés. Para el fin, los que serán protegidos son los que en la Inquisición y desde los apóstoles fueron torturados, que es el pueblo de Dios y los seguidores de Cristo. Ahora ellos, el pueblo de Dios, los seguidores de Cristo, en la tribulación final serán protegidos. Lo acabamos de leer ahí en Apocalipsis 3:10. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba. Ya lo habíamos leído. La tribulación final, esa sí es a futuro nuestro. Esa sí nos toca vivirla. Pero de esa sí será protegido el pueblo de Dios. De la destrucción, tribulación final de los sellos, trompetas y copas, sí será protegido el pueblo de Dios, será protegido por Cristo. Lo dice ahí en Apocalipsis 3:10. Dice que Cristo guardará a su pueblo de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a todos los que moran sobre la tierra. Repito, el verso 21 no fue una gran tribulación para el mundo entero, fue una gran tribulación para los seguidores de Cristo, para su iglesia. Y ahora también hay que ver que el tiempo en el que será destruida la tierra y la humanidad con los sellos, trompetas y copas, ese tiempo no llevará más de 1700 años, que fue lo que sí duró la gran tribulación. Y que repito, por eso es gran, por el tiempo que duró, más de 1700 años. Pero en el fin, sí habrá mucha más destrucción, muerte, dolor y sufrimiento que en la gran tribulación. No será igual a la gran tribulación porque no durará los años que duró la gran tribulación, no durará tantos años el fin, pero sí habrá más destrucción en el fin, porque en el fin es el fin de toda la humanidad y es destrucción que viene a la tierra. Aquí el punto es que la gran tribulación ya pasó y que esa gran tribulación, como nunca la ha habido ni la habrá, no es el fin. El mismo verso 6 de ahí de Mateo 24 que leíamos, donde está la gran tribulación, dice que es necesario que todo eso pase, que todo eso acontezca, dice en el verso 6, pero aún no es el fin. Para entender esto vamos a trazar una línea de tiempo, no, como es solo audio, no puedo mostrárselo en pizarrón, voy a tratar de narrárselo, espero se entienda. Si trazamos una línea de tiempo para cuando Cristo dijo esto lo dijo aproximadamente 2000 años atrás. Hoy estamos a aproximadamente 2000 años después,
o 2000 años adelante de cuando Cristo dijo que sucederían todas las cosas que dijo que sucederían en Mateo 24. Siendo así, mucho de lo que dijo en Mateo 24 ya debió cumplirse. Si ya estamos al final de esos 2000 años de cuando Cristo dijo esto, y sí que lo estamos, entonces mucho ya debió cumplirse, porque ya estamos al final de esos 2000 años. Si Cristo dijo que pasaría todo esto en los últimos 2000 años, lo más correcto sería voltear a ver que ya se cumplió en estos últimos 2000 años que están atrás de nosotros. Y más cuando sabemos que nosotros ya estamos al final de esos 2000 años. En el inicio del tiempo, en la línea de tiempo sería que de Adán a Abraham hubo 2000 años. Eso se denominaría o se llamaría como inicio del tiempo. Después, en medio, sería de Abraham a Cristo, otros 2000 años, lo que solo se denominaría como tiempo. Y después, en el último tiempo, que igual son 2000 años, es de Cristo hasta su regreso. Entonces tenemos 3 periodos de 2000 años, lo que nos daría un total de 6000 años. ¿Por qué llamamos el último tiempo a los últimos 2000 años? Bueno, porque en Primera de Juan, en el capítulo 2, en el verso 18, nos dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Entonces aquí Juan nos está diciendo que ya es el último tiempo, dice ya es decir, que desde el tiempo de Juan ya era el último tiempo. Es por eso que a los últimos 2000 años se le definen como el último tiempo de Cristo a su regreso. Tienen que pasar estos últimos 2000 años. Pero de Abraham a Cristo pasaron otros 2000, y de Adán a Abraham pasaron otros 2000. Entonces, vuelvo a repetir, los 3 periodos de tiempo: inicio del tiempo, tiempo y último tiempo. Están definidos en 3 partes, y cada parte lleva 2000 años, dando un total de 6000 años, que en el tiempo de Dios no son 6000 años. En el tiempo de Dios sabemos que son 6 días, porque para Dios un día son 1000 años. Y yo sé que lo sabe, pero igual vamos a constatarlo con la Biblia. En 2 de Pedro, en el capítulo 3, en el verso 8 dice: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y son los 6 días en el tiempo de Dios, 6000 años en el tiempo del hombre. En 6 días sabemos que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. Yo sé que ya lo sabe, pero para quienes no lo sepan, vamos a mostrarlo con la Biblia. Dice en Éxodo 20:11, por ejemplo, dice: porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el 7º día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Si se fija, desde la creación todo tiene que ver con el día de reposo, que es el 7º día para nosotros de cada semana. Pero bueno, no me quiero desviar. Aquí el tiempo de vida que tiene el hombre, que serían 6000 años en total, es el tiempo en el que Dios contenderá con el hombre por su pecado, porque Dios no contenderá con el hombre para siempre, solo contenderá con él esos 6 días, que son 6 días para Dios, pero 6000 años para el hombre, y que están cifrados en 120 años jubilares. Vamos a tratar de explicar un poco esto, que ya está en otro tema, pero vamos a tratar de explicarlo en breve aquí. Por ejemplo, en Génesis 6:3 dice Dios: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. 120 años jubilares.
Esto significa, un año jubilar son 50 años, o cada año 50 se le denomina año jubilar. Y si multiplicamos estos 120 años que dice Dios que serán sus días, los días del hombre, si los multiplicamos por 50, nos da un total de 6,000. Ahí están los 6,000 años, hasta los que tiene que llegar el hombre, porque dice Dios que serán sus días, 120 años jubilares, que son 6,000 años. Donde ya vimos que los primeros 2,000 se cumplen de Adán a Abraham, los segundos 2,000 se cumplen de Abraham a Cristo, y los últimos 2,000 son de Cristo a su regreso. Eso forma 6,000 años. Y solamente para quienes no lo sepan y comprobarlo con la Biblia, vamos a ver cuánto es un año jubilar. Nos dice en Levítico 25, en el verso 10, dice: y santificaréis el año 50, pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo, y volveréis cada uno a vuestra posesión, y cada cual volverá a su familia. Ahí lo dice muy claro, el año 50 es un año de jubileo. En el verso 11 todavía lo confirma: el año 50 os será jubileo, no sembraréis ni segaréis lo que naciere de suyo en la tierra, ni vendimiaréis sus viñedos. Entonces el verso 11 todavía nos lo confirma, el año 50 es un año jubilar. Y entonces 120 años jubilares son 120 por 50, y ya vimos que nos da 6,000. Llegando al año 6,000, termina todo, regresa Cristo, porque Dios no va a seguir contendiendo con el hombre, y porque los días del hombre, ya lo dijo Dios, son 120 años jubilares. Y si ya pasaron 2,000 años de Adán a Abraham y otros 2,000 de Abraham a Cristo, ya solo faltan los últimos 2,000 años, que es de Cristo a su regreso. Y es lo que narra en el capítulo 24 de Mateo. ¿Cuánto será desde cuando Él está en la tierra hasta su regreso? Entonces ahí está narrando 2,000 años. Por eso ahí narra dos tribulaciones. La tribulación que venía enseguida de que Él es crucificado y que resucita, la que comenzaría ahí, y habla de la otra tribulación en donde ya es la destrucción final, en la que ya está su regreso. En otro estudio ya vimos que aunque el calendario romano nos dice que ya pasamos el año 2000, no es así. Para eso hay otro estudio, está aquí, debe estar aquí mismo en el canal, que se llama ¿Cuándo termina la gracia? Puede ir a verlo si quiere checar esto a detalle. Ahí puede ver que en el año que estamos después de la muerte de Cristo, no es el año 2023, como nos lo hacen creer hoy. El año en el que estamos después de la muerte de Cristo y convertido a años hebreos es el año 1987. Falta poco para llegar al año 2000 real después de la muerte de Cristo y en años hebreos. Repito, no me quiero meter mucho en esto porque perdería mucho tiempo y esto ya está explicado en otro tema. Por ahora, hagamos una línea de tiempo. Primero, hace aproximadamente 2000 años, Cristo dijo lo que dijo en Mateo 24. Y después de su muerte y resurrección, comenzó una gran persecución contra los que creían en Él y eran sus seguidores, incluyendo a sus apóstoles, desde sus apóstoles. Esa fue una tribulación tan grande que duró más de 1700 años, donde perseguían, encarcelaban, azotaban y mataban a los cristianos, repito, desde los apóstoles. Los odiaban por causa del nombre de Cristo, por el solo hecho de ser cristianos, como lo veíamos ahí, que dice en el verso 9. Después, alrededor de 476 años después de que Cristo dijo esto, lo que está en Mateo 24, 476 años después, empezó un periodo de alrededor de 1000 años de guerras, llamado en la historia como la Edad Media, Edad Oscura o Era Medieval, donde se levantó nación contra nación y reino contra reino, y donde hubo pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares.
como el terremoto de Lisboa que ya vimos. Se cumplió los versos 6 y 7 de Mateo 24, en aquel tiempo. Esto no puede ser algo que esté esperando a futuro nuestro. Esto ya pasó. Y este periodo de guerras, el que se llamaba la Edad Media, terminó hasta 1492. Ahí ocurrió el levantamiento de reino contra reino y nación contra nación. Porque la Edad Media, en resumen, fue una época de guerras, de reino contra reino. Ahí están las guerras. Por eso se le conoce también como la Edad Oscura. Dice la historia que este tiempo coincide con un periodo de oscuridad, violencia, guerras e irracionalidad. Ahí están las guerras. Y esto sí sucedió después de Cristo. Sucedió 476 años después de que Cristo dijo que venía eso, que oiréis de guerras, de rumores de guerras. Pero Cristo ahí mismo dice, es necesario que todo eso acontezca, pero aún no es el fin. Luego, en 1184 o 1184 años después de que Cristo dijo que vendría una gran tribulación, la bestia y la ramera, a través de un poder religioso y apoyado por el poder político, continúan con más fuerza la persecución y matanza de los cristianos, añadiendo tortura por sus creencias. A este periodo la historia lo llamó la Inquisición, periodo que terminó oficialmente hasta 1808. Si volteamos a ver un poco de historia, hombre, es increíble que hoy hay quienes sigan enseñando, predicando y diciendo que la gran tribulación apenas viene. Cristo diría, ¿en verdad están ciegos? Lo que dije que pasaría pasó enseguida de que dije que pasaría. ¿Y ustedes están esperando que pase 2000 años después? Repito, Cristo diría, ¿en verdad están ciegos? ¿Son ciegos guiando a ciegos? E incluso Cristo nos diría también, hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo cuando va a llover, pero no saben distinguir el tiempo en el que están viviendo hoy. Y no son mis palabras, aunque sé que son palabras fuertes, hermano. La Biblia lo dice en Lucas capítulo 12, versos 54 al 56. Lo voy a leer. Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. O sea, decimos que va a llover cuando vemos que hay nubes en el cielo. Verso 55 dice, y cuando sopla el viento del sur decís, hará calor, y lo hace. Verso 56, hipócritas, saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguen este tiempo. ¿Cómo no se distingue este tiempo? Pues diciendo que la gran tribulación apenas viene. No lo distinguimos, no volteamos a ver la historia, todo lo que ya se cumplió en estos últimos 2000 años, desde que Cristo dijo que venía todo lo que dice en Mateo 24, que son las señales para su regreso y las señales para el fin de la era. ¿Qué tal que nosotros estemos esperando a que pase la gran tribulación y de repente así, sin haber esa gran tribulación, cuando estemos muy normal, qué tal que cuando estemos comiendo y bebiendo, edificando, celebrando matrimonios, dándonos en casamiento, de repente empieza la destrucción y viene Cristo? Y nosotros estábamos esperando la gran tribulación. Hermanos, eso le va a pasar a muchos y a muchos que estudian Biblia. Habrá muchos que se queden fuera del arca y no habrá salvación para ellos. Se quedarán igual que en los días de Noé, esperando que suceda lo que no sucederá. Eso le pasó a los que se quedaron fuera del arca en los días de Noé. Y la Biblia dice que así será. La Biblia dice que esto se repetirá. La Biblia dice que el regreso de Cristo será como en los días de Noé. Y lo dice ahí mismo en Mateo 24, que es el que hemos estado analizando. Lo dice en los versos, voy a leer del 37 al 39, dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó
a todos. Así será también el regreso de Cristo. Es muy claro todo esto, hermano. Quiera Dios que abra nuestra mente y nuestro corazón y nos ayude a entender lo que debemos entender. Incluso aquí dice en los versos 37, en el verso 38, nos dice que están comiendo y bebiendo y dándose en casamiento, en banquetes de bodas. Y en el verso 7 de los primeros versos, donde está la primera gran tribulación, nos dice que habrá hambres. Esto es muy claro en decirnos que son dos tribulaciones diferentes. Y como ya lo había dicho, lo repito, en el capítulo 24 de Mateo, Cristo habló de 2000 años, de los cuales ya estamos en el fin de esos 2000 años. Y dentro de esos 2000 años ya ocurrió una gran tribulación como nunca la había habido hasta el tiempo de Cristo y como no habrá otra igual a esa que ya sucedió. Y esa gran tribulación fue la persecución, tortura y matanza que sufrieron los seguidores de Cristo desde los apóstoles hasta la Inquisición. Esa fue una gran tribulación como nunca la ha habido ni la habrá. Es decir, que no habrá otra tan grande como esa. Que no habrá otra tan grande porque no va a durar tanto tiempo. Pero como Cristo habló de 2000 años en ese capítulo, en esos últimos 2000 años está la gran tribulación y la tribulación que ya no es gran y que es en donde sí está el regreso de Cristo. Y esta última es la tribulación para la generación, que es la generación que no pasará hasta que todo esto acontezca. Muchos hermanos están esperando la gran tribulación para el regreso de Cristo y es ahí donde no está el regreso de Cristo. En la gran tribulación no está el regreso de Cristo. Y hasta que vean que están en guerras, en hambres, en pestes, en enfermedades, hasta que vean que hay persecución por el nombre de Cristo, hasta que vean que huyen a los montes, hasta que vean que se entregan unos a otros, hasta entonces sí creerán que ahora sí viene Cristo. Pero como eso ya sucedió y ya no va a suceder, se van a quedar esperando a que suceda lo que ya no sucederá. Y en eso se cumple ya y se cumplirá más que ya están viviendo como en los días de Noé, esperando que pase lo que no va a pasar. Hermano, quiera Dios que este estudio le ayude a abrir su entendimiento. Ruego a Dios porque le dé revelación de su palabra y nos vemos en el próximo estudio. Shalom, Ubrahot.